Buenos días, Carlos, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson. Sí, fuerte y claro, te escucho. ¿Cómo está? Oiga, es importante tener las impresiones de ustedes porque están nosotros del lado de acá, pero ustedes del lado de allá mucho más enterados de la realidad nacional. Y amanece el país con una revelación horrorosa, que es la aparente vinculación de mafias, incluso de financiamiento, a la campaña del señor Guillermo Lasso. ¿Cómo responder a estas acusaciones el país, la sociedad, la asamblea? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días a ti, muy buenos días a tu audiencia. Sí, lo que estamos viviendo como país es preocupante, ¿no? Nunca antes hemos visto una debilidad institucional en el Ecuador y más allá de un gobierno que no ha estado a la altura de atender al pueblo ecuatoriano, ya no se trata tan solo de un problema de gestión gubernamental, sino se trata ya, además de hechos de corrupción, se trata es de esta asociación con el narcotráfico, de esta asociación con las mafias albanesas, donde el día de ayer ha quedado claro las vinculaciones y ha quedado claro los alcances y la dimensión. Es decir, ayer Anderson Boscan no es que emitió una opinión. No, claro. Anderson Boscan ayer se limitó a leer el informe de la propia policía, el informe de la propia policía que se deriva de investigaciones realizadas. Lo interesante de esto y que nos debería hacer llamar la atención es que aparentemente las investigaciones que le estaban haciendo a Rubén Cherres, al propio cuñado del presidente Lazo, Danilo Carrera, vienen de mucho tiempo atrás, porque estamos hablando de mayo del 2021. Estamos hablando de mayo del 2021. Una investigación, lo que hemos visto es el resultado de esa investigación a mayo del 2021. Pero esto viene más atrás. En mayo de 2021, Nelson, ¿No era la posición? estamos hablando del mes de posesión del presidente de la República. Estamos hablando del mes de posesión del presidente de la República. Es decir, la policía ya sabía esto. La policía venía investigando esto. Estaban tras la pista. Esto es preocupante, pero lo que más me llama la atención, no voy a decir me llama la atención, Claro. lo que más me indigna es que esta situación que ya se conocía de parte de la policía, la trataron de ocultar, la trataron de desaparecer. Es decir, esto es importante que la ciudadanía entienda la dimensión de esto. Es decir, el poder político tratando de ocultar hechos que los incriminan. Ahora, esto lo estamos sabiendo el día de ayer, esto lo conocimos el día de ayer, pero el tema es, miremos el nivel de comportamiento, ¿no? Cuando Luis Verde Soto emite como secretario de Política Pública, lucha contra la corrupción, emite el informe sobre los casos de corrupción, ¿qué le dice el presidente Lasso? Me Váyase. has traicionado. Claro. No, va antes que váyase. Me has Me has traicionado, traicionado. así es. Así es, me has traicionado. Esto, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo de la luz, porque esto nos va a hacer un daño. Me has traicionado, Luis Verde Soto. Entonces, juntemos estos dos hechos, porque para mí esto es fundamental, ¿verdad? Mayo del 2021, recuerden esta fecha, mayo del 2021. Ok. 24 de mayo del 2021 el presidente Lasso se posiciona. Yo te pregunto, Nelson, y le pregunto a la ciudadanía, porque a mí me encantan estos ejercicios de reflexión. ¿Acaso no el presidente Lasso no suscribió un código de ética? Claro, lo suscribió en el rato que hizo su presentación. Eso fue lo que ¿Qué es, prometió. qué es el código de ética? El código de ética establece el buen comportamiento de sus funcionarios, incluyéndose él, en el ejercicio del gobierno. Transparencia, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un código de ética. Pero es el presidente Lasso pues que viola el código de ética. El primerito. Es el primero, porque cuando le dice a Luis Verde Soto, me has traicionado, esto no puede salir a la luz. Y cuando tratan de ocultar estos informes de la policía, porque aquí ya no estamos hablando
de hipótesis. Aquí estamos hablando de audios, estamos hablando de videos, estamos hablando de una investigación policial que estaba tras la pista de la mafia albanesa. Y que la mafia albanesa es el eje operador, transportador y exportador de la droga que pasa por el Ecuador hacia Europa. ¿Sí? Y además hay algo más grave, Nelson. El $1.500.000 que se menciona que habría ido a la campaña de Guillermo Lasso. Eso es terrible. Pero vamos al cinismo y vamos a la mentira y a la manipulación. ¿Qué se había dicho en la campaña electoral, mi querido Nelson? Que ustedes habían tenido vinculación, y eso me parece una cosa terrible cuando incluso muchos medios y medios que hoy denuncian lo de Lasso se hicieron eco de lo suyo sin ninguna prueba, sin nada, simplemente para causarles daño. Correcto. En la campaña electoral que se había dicho que nuestra campaña habría estado financiada con recursos del ELN y del narcotráfico. Así ¿Se es. dijo o no se dijo? Eso se dijo y se promocionó. Correcto. Ni siquiera nos llamaron a preguntar. Ni siquiera nos mandaron. Yo te recuerdo, mi querido Nelson, que yo tuve que salir a dar mi versión. Y en la entrevista, ¿y a quién le di la entrevista para desmentir todo esto? A Anderson Boscan. Fue con el primero que salí en una entrevista para decirle que eso era falso y que a mi suegro, que lo había asesinado la guerrilla y el narcotráfico, siendo almirante de la República de Colombia, yo no iba a permitir que mi campaña y nuestra campaña hubiera sido financiada por el ELN, producto de una publicación de la revista Semana. Ahora quiero ver a Teleamazonas, ahora quiero ver a Ecuavisa dándole la noticia de que no era nuestra campaña, sino la campaña de Guillermo Lasso, la que habría recibido $1.500.000. Ahora quiero ver a Teleamazonas, ahora quiero ver a Ecuavisa indicando esta relación Rubén Cherres, el cuñado del presidente Danilo Carrera, hablando con este tipo de gente, cuando ellos cínicamente le dicen al pueblo ecuatoriano, que el que votaba, que el que votase no en la consulta popular era un narcotraficante. ¿Cómo se les devolvió el boomerang? Pero más allá de todo esto, Nelson, que me genera indignación, es el riesgo en que han puesto al pueblo ecuatoriano. El pactar con esta gente, estas mafias, ponen en riesgo la seguridad interna del país. Ahí están los sicariatos, ahí están las luchas de las bandas disputándose territorio. Ahí está, y nos vienen y quieren engañar, diciendo que son el gobierno que han capturado más niveles de droga. Porque en Colombia se incrementó la producción de cocaína en el 43%, de 140.000 hectáreas a 204.000 hectáreas. En el gobierno de Duque, teniendo extradición, teniendo 7 bases militares. Así es. Y claro, si el 62% de esa producción está en Nariño, que entra por Esmeraldas, y está en Putumayo, que entra por Sucumbíos, evidentemente va a haber más volumen. No se trata de cuánto más capturaron por eficiencia, porque más lo capturan por el volumen. Se trata de cuánto han dejado pasar, de cuánto dinero están lavando en el Ecuador. Porque todo ese dinero que lo están lavando, ¿a dónde se está yendo? Pues entonces, eso es lo que ¿Y por dónde se está lavando también, no?